¿Qué tal, mis mercenarios de código? Bueno, vamos a seguir con esta serie de videos. En este caso, pues tenemos aquí varias piezas con sus pruebas unitarias, pero nos gustaría crear una pieza que las organice mejor, quizás un selector de piezas, donde cuando se seleccione una pieza, pues aparezca inmediatamente debajo. Lo que voy a hacer para empezar, pues, es abstraer estas pruebas unitarias que ayer dejamos construidas. Vamos a intentar quitarlas de aquí para poder crear una pieza que realice dichas pruebas unitarias. Esto es lo más común. Si este se llama iContext Info, pues lo correcto va a ser que nosotros exportemos un icon text info test, el cual pues generalmente no necesita recibir propiedades, pero por convenciones vamos a dejarlas ahí. Este icon text info pues simplemente nos va a mandar lo que es pues nuestras pruebas unitarias. Vamos a poner un fragmento de React, simplemente es una etiqueta vacía. Ahí está, tenemos nuestro fragmento y aquí pues nos está mostrando, nos falta aquí un const para decirle que esto es una constante. Ahí está, nos está mostrando todas nuestras pruebas unitarias. Así nosotros simplemente mandamos a llamar a iContextInfoTest para poder tener todas nuestras pruebas unitarias. Lo mismo vamos a hacer con este correo infotest. Vamos a abstraer los test aquí en un componente independiente, export const correo infotest, y recibimos los props, y con esos props regresamos un fragmento que contenga todas nuestras pruebas unitarias. Ahí está nuestro fragmento y mandamos nuestras pruebas unitarias. Ahora sí, lo correcto, como les decía, era poder tener estos fragmentos separados, estos componentes separados en un archivo independiente, pero aquí en codesandbox.io es muy fácil. Solo hay que hacer un refactor con control shift R y eh, al hacer nuestro refactor se nos debe preguntar, vamos a hacer el refactor solo de esta pieza, de este componente. Vamos a decirle refactor y le vamos a decir moverlo a un nuevo archivo. Aquí está iContextInfo. Vamos a hacer el refactor para la prueba unitaria, mover a un nuevo archivo, y lo mismo para nuestro correo info, control shift R, move to new file. Ahí está, control shift R, move to a new file. Ahí está. Este componente es bastante torpe, así que lo voy a banear. Ahí está, ya tenemos las piezas que salen, los componentes que salen aquí eh, con, un, con una bolitas que no están guardados. Vamos a guardarlos. Aquí nos hace una importación automática de React. Podemos separar un poco nuestros componentes. Ahí está. Para que no queden todos amontonados, ya que pues nos está colapsando nuestro código. Ahí está, lo descolapsamos un poquito, lo separamos para que quede más legible a la vista. Ahí está nuestro código, nuestras piezas de código ya quedaron aquí en diferentes archivos. Entonces vamos a proceder a crear nuestra pieza de código que seleccione qué test queremos usar. Vamos a llamarle selector test o test selector si quieren usar inglés. Otra vez se me está olvidando aquí el const. Ahí está. Lo que vamos a hacer entonces es regresar un selector de casos de ejemplo. ¿Cómo funciona este selector de casos de ejemplo? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos aquí, pues, digamos que nuestro
nuestro div. Vamos a poner un div. En este div vamos a poner un select. Este select pues va a tener distintos options. Ahorita vamos a hacerlo artesanal para después hacerlo universal. Yo lo hago así, no empiezo universal porque si no, pues no tendría caso, no tendría chiste todos estos videos. Dirían, ah, pues está haciendo cosas avanzadas, no van a ver los videos. Vamos a ver cómo pasamos desde lo artesanal hasta lo universal. Primero vamos a hacer lo artesanal. Tenemos un correo info test y tenemos un text icon info, icon text info, icon text info test. Ahí está. Vamos a quitar el test, nada más vamos a ponerle así. Y ahí están nuestros dos options. Aquí entonces en nuestras piezas de código vamos a regresar nuestra artesanía llamada selector test. Ahí está, selector de pruebas, ahí está nuestro correo info y nuestro icon text info. Ayer vimos aquí que hay una documentación de React, de Bootstrap digo, siempre con mi React, de Bootstrap donde podemos ver componentes y en estos componentes pues deberían estar los formularios, los list group, todos esos elementos, el input group. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos componentes como este selector que trae un options. Para poder crearlo, pues tenemos un input group, tenemos un prepped con un label con input group text. Acuérdense todo esto, si no, póngale pausa y anótelo en su libreta. Y tenemos nuestro select con la clase custom select. Entonces hay bastantes cosas por poner para que la maquetación quede muy al estilo Bootstrap. Entonces nos decía que aquí pusiéramos un div y ese div tuviera la clase, si se acuerdan, input group prepared. Ahí está. Aquí teníamos un label, aunque puede ser un span, no necesariamente un label. Vamos a poner un span y nuestro span con la clase input group text. Este debía tener la clase input group, que es el contenedor de nuestro grupo, y la clase custom select. Ahí está, custom select, y ya lo logramos. Vamos a poner aquí este test, vamos a poner probar o pieza de código. Vamos a ponerle un iconito para que se vea bonito. Entre mejor sea su diseño, nosotros pagamos obviamente muchísimo más por esas piezas. Vamos a ponerle aquí un class name, un fastFAQ y ya tenemos nuestra pieza de código. Ahí está. Vamos a poner un pequeño espacio a mano. Este es un espacio a mano, el cual no lo está tomando en cuenta. Entonces vamos a tener que meter un span dentro de otro span para poder poner la clase de separación, o mejor aún, si no quieren estar haciendo tanta anidación, pues le ponen margin right 2. Ahí está, para que no se colapse todo. Aquí pues esto queda un poco raro cuando se colapsa. Aquí le podemos poner text no wrap. Creo que esa es la clase de Bootstrap para que no nos separe nuestros elementos. Pero no es aquí, es en el input group. Este, eh, bueno, esto vamos a quitarle mejor este de aquí. Este de aquí vamos a quitárselo cuando sea de tipo small. Eso es bueno aprenderlo. Vamos a
meter esto en un span. Ya me acordé por qué quería ponerlo en un span. Mi mente piensa más rápido de lo que hablo. Ahí está. Quería poner esto en un span para poder poner la clase ML, margin hacia el lado de 2. Ahí está. Pero también decirle que se oculte cuando esté en small. ¿Cómo hacemos eso? Aquí en layout, en utilities for layout, pues nosotros tenemos toggle visibility. Aquí está, y podemos decir cuándo se va a ver y cuándo no se va a ver este elemento. Eso está aquí donde dice display. Ahí está, cómo funciona el display. Ahí está. Entonces tenemos un de block y dice hidden on all, ocúltalos en todo, ocúltalos solo en XS y sería un denon y un DSM block. Acuérdense, denon para que se oculte en XS y DXS block para que se muestre en XS. Entonces, algo está pasando aquí. De XS SM. Ahí está. En SM va a mostrar pieza de código, pero en XS ya no estaría mostrando pieza de código. Este sería el mínimo diseño sin que se desborde. Es un diseño bastante bueno porque ya superamos bastante el código. Y cuando crece, pues sale eso que dice pieza de código. Cuando el tamaño es bastante grande, pues sale, y cuando no, se oculta. Este es un buen tamaño. Si no quieren que se rompa eso, la solución aquí sería ponerle un deflex y un flex no wrap. Me parece que así tendría que ser para que no lo rompa nunca. Esto ya alcanzaría el tamaño mínimo, aunque aquí hay un desborde. Al contenedor principal le tendría que poner un overflow hidden para que no supere la ruptura máxima. Aquí le tendríamos que decir overflow hidden para que no se nos escape absolutamente nada. ¿Ya lo vieron? Entonces este es el diseño corregido, donde ahora sí soporta el mínimo, la mínima medida. Aunque nunca van a llegar a estos casos extremos, es bueno contemplar esos casos extremos para que nunca se escape su diseño. ¿Ok? Eso de que se salga o se rompa el diseño es muy malo. Ok, vamos a continuar entonces ahora con la selección aquí de los casos de prueba. Entonces lo que vamos a hacer, acuérdense que estamos haciendo cosas artesanales, vamos a crear un estado con useState, y ese estado pues por defecto va a decir cuál es el elemento que está seleccionado para las pruebas. En este caso, correo info. Correo info es el que está seleccionado por defecto. Entonces vamos a llamarle componente seleccionado y set componente seleccionado. Pueden usar español, inglés. Yo voy a intentar usar español lo más posible para que, aunque quede mucho texto, vean que es súper sencillo usar React. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer, este es nuestro select, de aquí. Vamos a agregarle a ese select, voy a cortar el código, y vamos a agregarle un pequeño panel que diga con un span, no hay prueba seleccionada, o no se ha seleccionado ninguna pieza. Acuérdense estilizar su código lo mayor posible. Cuando sean textos así de información, siempre es bueno meterlos en un small y eh, en cursiva. Vamos a ponerle aquí el class name,
que sea text center para que el texto quede centrado. Pero bueno, vamos entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle la clase de diseño de flex column. Esto es de mucha imaginación, tienen que imaginarse qué es lo que está pasando. A este vamos a ponerle la clase, el class name de flex, para que se pueda sentar, y justify content center. Entonces, si hacemos eso, ya no necesitamos esto. Aquí podemos poner border y un P3 para que nos muestre ese border, y un MT margin top de 2 para separarlo un poquito del selector. Ahí está. Entonces no se ha seleccionado ninguna pieza. Vamos a crear un componente temporal que por defecto sea null, y vamos a decir lo siguiente: si el componente seleccionado es igual a correo info, entonces el componente va a ser igual a un correo info que va a importar automáticamente. Si vieron la importación, aquí está nuestra importación. Vamos a separar las importaciones y le va a decir: nuestro componente por defecto es null, pero si está el componente seleccionado es correo info, el que marque el estado, entonces va a poner componente. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente: este es nuestro span con ese texto. Le vamos a decir con unas llaves, le vamos a decir si hay componente, entonces muestras el componente, y si no, muestras todo este span. Entonces ahí está, nos va a mostrar nuestro correo info. Pero si ponemos bueno, ahorita no hemos detectado el cambio del select, pero como si hay componente info, si le pongo componente info text, no se ha seleccionado ninguno. Entonces nosotros podríamos dejar a null, por defecto no hay ninguno seleccionado, dejamos a null. Podríamos poner una opción que sea el selecciona una pieza. Ahí está, selecciona una pieza. Entonces ya le damos correo info y nos debería poner aquí nuestro correo info, pero era correo info test, no era correo info. Entonces este no es el que teníamos que importar, sino el de correo info test, para que cuando seleccionemos correo info, pues nos ponga correo info test. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle aquí a nuestro select: tiene que estudiar todo esto a fondo. Aunque yo lo hago ver muy fácil, en realidad no es tan sencillo como parece. Tienen que tomar varios cursos en YouTube de React para poder lograr varias cosas. Entonces set componente seleccionado, vamos a mandar a llamar a la función con eve.target.value, con lo que valga el select. Si el select vale, en su option vale correo info, vamos a ponerle correo info test. Entonces nos muestra correo info test. Si en el value vale icon text info test, entonces nos asigne este de aquí. Entonces, si es correo info test, que le ponga este componente. Entonces, si seleccionamos este, nos pone ese. Si seleccionamos otro que no esté definido, no nos pone absolutamente nada. Aquí se nos desborda un poco el diseño por cuestiones de que el contenedor no está en en modo column. Aquí está. Entonces vamos a decirle de flex column, o simplemente envolver, digo flex column. Si lo ponemos en flex column, ahora sí nos pone bien nuestro test. O simplemente vamos a envolver este componente dentro de un div. Vamos a poner nuestro div
ahí está, nuestro div. Y de aquí voy a intentar hacerlo si se pudo, ahí está. Vamos a poner el class name de flex column, para que no tengamos que estar pensando esos casos raros. No se selecciona ningún componente, si se selecciona un componente, y ahí están nuestros resultados. Ahora, si el componente es bueno, este div lo podríamos poner acá para no estar poniéndolo en cada uno. Componente, ahí está. Y pues simplemente el componente sería este de aquí. Entonces, si es el otro, si es iContext InfoTest, pues le decimos iContext InfoTest, que sea el componente seleccionado. Vamos a decirle que lo importe, ahí está, lo importa automáticamente. Vamos a pasar acá porque agarra los últimos seleccionados. Entonces ya podemos seleccionar la pieza que queremos visualizar. ¿Ya vieron? Entonces ahí está, ya podemos ver esto, ya podemos ver esto. No sé qué tan configurable sea esto, creo que no es configurable, pero si aquí a la opción le ponemos un EM, esperemos que lo tome en cuenta. No lo toma en cuenta, entonces mejor no vamos a intentarlo. Ahí está. Tendremos que hacer nuestro selector personalizado, pero no es el fin ahorita. Ya está, ya tenemos distintos componentes, ya los podemos probar. Ahora hay que hacer universal esta pieza. Esta pieza hay que volverla universal para que se pase como parámetros estos de aquí, los componentes que se van a estar probando, y recibirlos como un arreglo. Entonces, lo que voy a tener que hacer es hacerle un deprecate a esto. Vamos a hacerle un deprecate. Vamos a copiar la pieza porque de la artesanía a la universalidad no falta mucho. Entonces, lo único que vamos a hacer es recibir las piezas de código que vamos a estar probando a través del props. Tenemos que definir una estructura de las piezas. Export const pieza pieza data o pieza example, para que mostremos un ejemplo de cómo estaría definida una pieza de código. Lo que necesitamos para definir una pieza de código, pues podría ser lo siguiente. Necesitamos el label que venga aquí, el key o el value, que podría ser el mismo, y necesitamos la pieza relacionada mediante, puede ser un render o simplemente pasarla como argumento. Es la ventaja de los parámetros funcionales, que no necesitamos tanta ingeniería como en las clases. Entonces podemos simplemente definir cuál va a ser el label. Por ejemplo, el label sería correo info test. Podríamos ponerle una clave para cuando se seleccione esa pieza. Vamos a decirle un identificador, correo info test, para que sean distintos. Aquí le podríamos poner un label más complejo que diga información de correo electrónico. Información de correo electrónico. Ahí está. Finalmente necesitamos el componente que vamos a estar utilizando. Vamos a ponerlo en inglés.
El componente pues sería un correo info test. Ahí está, podríamos pasar todos estos parámetros como una pieza de ejemplo de las que estaría recibiendo este de aquí en piezas. ¿Ok? Recuerden documentar muy bien su código. La documentación pues sería algo así. Nosotros decimos piezas, por ejemplo, arreglo de, le pueden poner aquí entre comillas o lo que quieran, pieza, example, pieza data. Ajá. Entonces este es un pieza data example. Esto deberían ponerlo en la documentación para que en sus pruebas unitarias quede completamente entendido qué es lo que van a recibir en piezas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es buscar la pieza que sea el componente seleccionado. Eh, para hacerlo, pues vamos a cambiar un poquito. Este va a ser el ID seleccionado. Este es el ID seleccionado, ZID seleccionado, el ID de la pieza seleccionada. Y el componente va a ser lo siguiente. Primero vamos a buscar la pieza, de todas las piezas, vamos a buscar aquella pieza que tenga ese ID, el que está seleccionado. Entonces, vamos a decirle ID pieza, digo piezas, en caso de que piezas no sea un arreglo o arreglo vacío, vamos a decirle que nos regrese el find. Tenemos pieza, la pieza de código y le vamos a decir si la pieza en su ID es igual a el ID seleccionado. Entonces necesitamos la primer pieza o un null y eso va a establecer nuestro componente. Nuestro componente es la primera pieza que está seleccionada o un null. Entonces nosotros ya tenemos nuestro componente. Aquí le cambiamos por ID, ahí está, y entonces ya viene aquí y ya viene acá. Seleccionar pieza test. Algo, algo está pasando aquí porque no le dimos parámetros. Está utilizando el selector test dep todavía. Vamos a darle a actualizar. Ahí está, ver piezas. Ahora sí, nos dice que no existe en la propiedad 0 de undefined. Vamos a decirle find. Aquí está piezas. Vamos a decirle console.log, que es lo que nos está entendiendo por piezas. Vamos a ver, undefined. Entonces debería tomar este de aquí, este arreglo de aquí, hacerle el find. Vamos a ver qué nos está dando este find de aquí. Undefined y undefined. Piezas o arreglo vacío punto find, pieza donde pieza punto id sea id seleccionado. Esto nos trae un undefined porque no encontró absolutamente nada. Esto es un poco extraño que pase, pero está pasando. En nuestro console log nos está trayendo un undefined en el find. Ok, es que no era find, era filter. Ahí está.
era filter, lo que necesitábamos, perdón, me estaba confundiendo con el find, pero el find nos regresa un índice y no nos sirve el índice porque todavía tendremos que ver dónde está ese índice. Ahí está, seleccionamos y pues no está encontrando nuestros componentes, es porque no se le pasó nada como piezas, pero es código seguro. Entonces no hay piezas. Aquí estos options de aquí, pues los deberíamos construir a partir de las piezas o un arreglo vacío que haga un map sobre la pieza y su índice de la siguiente manera. Vamos a mapear cada pieza y cada índice como un options cuyo value es igual a pieza.id y cuyo contenido del option es pieza.label. Ahí está. Entonces, si nosotros ingresamos, va a decir selecciona una pieza, pero no hay piezas. Ahora sí, podemos diseñar algunas piezas este, eh, de ejemplo. Vamos a decirle test piezas. Vamos a probar algunas piezas. Tenemos nuestro arreglo de piezas. Ahí tenemos nuestra primera pieza y nuestra segunda pieza, que era el icon text info test. Este va a decir icono con texto. Ahí está. Y le decimos icon text info test. Ahí está. A ver si no nos pide. Ahí está. Entonces aquí en la prueba le vamos a decir que las piezas sean igual a test piezas. Ahí está. Vamos a probar nuestras piezas. Y dice cada hijo debería tener una clave única. Aquí en el options vamos a decirle aquí abajo que el key va a ser lo siguiente: pieza guión index. Ahí está. Ese problema ya debe haber estado resuelto. Y aquí dice un error ocurrió en el div. Aquí cuando nosotros hacemos esto de aquí, pues el código está bastante complejo. Le voy a bajar la complejidad. Vamos a encontrar la pieza encontrada. Vamos a decirle pieza encontrada es igual a esto de aquí. Ahí está. Pieza encontrada es esto de aquí, o si no encontró pieza vamos a darle aquí. Entonces vamos a decirle pieza encontrada punto component o null. Si no encontró la pieza le va a poner un null. Ahí está. Bajamos un poquito la complejidad, aunque sigue siendo una complejidad bastante fuerte, y ya quedó nuestra pieza universal. Si le damos aquí en información correo electrónico, icono texto, etcétera, ya nos está diciendo qué piezas de código estamos nosotros probando. Entonces podríamos probar conjuntos de piezas o piezas unitarias según nosotros lo determinemos. Por ejemplo, si nosotros aquí agregamos una pieza sencilla, por ejemplo, le podemos poner aquí, no sé, prueba 18. Le vamos a decir aquí su identificador. Va a ser icon text info icon 18. Le vamos a probar un icon info. Ahí está, icon text info. Y le vamos a decir que el icon sea igual a fa table, por ejemplo. En el text vamos a decirle tabla de datos o lo que nosotros consideremos.
Entonces ya pusimos esa prueba 18 y esa prueba 18 nos está poniendo este componente seleccionado. Entonces esto ya es una pieza universal. Sí está un poquito compleja, lo admito. Sí quedó un poco compleja pues la pieza, porque pues hay conceptos como un filter. Esto le agrega complejidad, obviamente. Acuérdense que la complejidad está ponderada por nuestros expertos. También tenemos componentes dinámicos como estos options, que son componentes dinámicos, es maquetación dinámica. Tenemos también validaciones de estado, uso de estado, y aparte una complejidad extra que es abstraer pues la información, estructurarla mentalmente para poder hacer este tipo de cosas y poder recibir este componentes dinámicos como parte de las propiedades. Pero al final pues queda un buen componente. Ahora yo ya puedo seguir trabajando, ahora nosotros podemos seguir trabajando sobre, sobre este proyecto, y si de repente seguimos agregando piezas pues no nos va a saturar la vista. Si queremos ver la pieza tal, la pieza tal, la pieza tal, etcétera, lo podemos poner aquí. Esto pues ya nada más le voy a bajar la complejidad para no poner esto. eh, Ahí está, y dejarlo de la manera más suave posible. Información de correo electrónico, aquí vienen estas piezas, nosotros ya podemos ver. Icono texto, ya vienen estas piezas. Y si ponemos la prueba 18, ya viene esta pieza de aquí. Aquí acabo de notar que esto se está pegando, este texto se está colapsando. Entonces nada más vamos a modificar nuestro icon text info. Aquí está, para decirle que separe un poquito nuestro icono. Ahí está. No, recuerden no colapsar nunca su diseño. Ahí está. Ya quedó de manera muy bien. Si seguimos colapsando, aquí tenemos un pequeño detalle. Eh, Recuerden que esto pues necesitaría un overflow hidden. Ese lo podemos proveer nosotros para que el diseño no se desborde. Entonces cuando estamos poniendo aquí, le podemos poner un overflow hidden. Ahí está, haciendo que nuestro diseño no se desborde. Ahí está. Aún así sigue desbordándose. Habría que revisar estos tests porque se están desbordando. Este ya tiene, es que no era aquí, era acá adentro. Bueno, aparte de aquí, también ponerlo acá adentro. Ahí está. Este es nuestro componente. Eh, entonces no va ni aquí ni acá. El problema no era de nosotros, sino de el test. Entonces nuestro test, text info test, tiene una maquetación abierta, es por eso que está fallando. Vamos a ponerle una maquetación cerrada para que no falle. Ahí, aquí se me fue el tipo al revés. Ahí está. En vez de poner una maquetación por fragmentos, intenten no poner los fragmentos si no quieren que se desborde su texto, para poder poner una maquetación cerrada. Entonces aquí ustedes ponen de flex column, y ponen su maquetación cerrada y le dicen overflow hidden. Ahí está. W100, no sé, todo lo que tenga que poner para que su maquetación sea cerrada. Aquí está nuestro icon text info. El problema, ahora sí, el problema es que llega a un mínimo
El problema de lo que está fallando son los spam. Estos spam son los que están fallando. Text truncate. También en sus pruebas unitarias deberían considerar poner esos text truncate. Entonces, en todos sus spam que hicieron de las clases, a ver si no se nos va uno por ahí. Parece que no. Les decimos text truncate. Y bueno, en vez de mejorar, ya estoy empeorando las cosas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. Y después revisamos el porqué. Pero momentáneamente, pues hasta cierto punto aguanta bien. Ya pasando cierto punto es cuando empiezan los problemas. Entonces, eso hay que especificarlo en la documentación. Soporta hasta tantos píxeles el diseño. Abajo de ahí ya no es recomendable usar nuestro diseño. ¿Por qué? Porque pues nos va a tomar más trabajo reparar esto que lo que nos costó construir también nuestra pieza. Entonces nada más advertimos que hasta cierto diseño aguanta, fuera de ese diseño pues ya no aguanta. ¿Ok? Eh, ya sé por qué pasa esto. Puse un justify. Lo acabo de lograr detectar con este justify content center. Hace que pues nos centre nuestra pieza de código. Entonces quizás ese es el problema, pero si no, como les digo, no era ese el problema. Pero entonces, bueno, ustedes lo tienen que ir resolviendo poco a poco. Tienen que checar por qué pasan esas cosas. Creo que es este de aquí. Ahí está. Si no es este de aquí, pues nos damos por vencidos. Bueno, ese sí era. Ahora sí ya pueden meter el overflow hider y ya no les va a molestar. Aquí hasta aquí puede hacer la ruptura, pero ya aguanta, digamos, un poquito más. Eh, ok, si no, bueno, revisen correctamente qué es lo que está pasando con su componente. Su componente está con este flex column. eh, Overflow hider. Entonces lo revisa correctamente hasta que lleguen a los resultados que ustedes esperaban. Ahora sí, ya está. Esto lo tienen que advertir que ustedes necesitan un contenedor que tenga overflow hidden para poder funcionar. Si no hace la propagación del overflow hidden, pues no va a servir su diseño. Eso también está considerado por nuestros expertos y le llamamos específicamente a esa ponderación. Vamos a ver dónde están mercenarios. Aquí está. Esa complejidad la tenemos indicada como complejidad por, aquí está, por ajustes de región. Entonces, como hay ajustes de región, nosotros vamos a tomar eso en cuenta para monetizar su pieza de código. Es decir, si ustedes hacen este tipo de ajustes que les lleva pues mucho tiempo hacerlos, bueno, yo gasté algunos minutos haciendo estos ajustes, pues entonces se les va a considerar para que la complejidad, esto aumente la complejidad de su pieza y obviamente pueda ser monetizada más alto y ustedes ganen más dinero por el tiempo que están invirtiendo. Bueno, eso es todo, nos vemos mercenarios y